Esta es una de las etiquetas que más me ha llamado la atención, la literatura extraña, tanto lo que ella significa como lo que entonces vendría siendo la literatura normal. Así que desde hace un tiempo planeaba este video para responderme y definir qué es eso del weird, como también se conoce. Esa antología me pareció un buen punto de partida, pero con pocas páginas me enganchó bastante, y en lugar de definirlo, creo que más bien quisiera introducirlo, porque es un movimiento literario que hay que tener muy, pero muy presente. ¿Qué pasaría si todo lo que se conoce fuera algo temporal, que nada de lo aceptado y aprendido es permanente? Esta parece ser la premisa del weird, que lo sitúa en la esquina contraria a la literatura realista. Por eso, en ocasiones se acerca demasiado a la ciencia ficción o al terror. En otras, simplemente no encaja en nada establecido, ni siquiera en nada aparentemente lógico. Y esto es lo más fascinante y lo más perturbador de la literatura extraña, es encontrarse con historias bastante impredecibles, que se potencian cuando ese elemento raro es una especie de tono dentro de la historia, más que cuando eso raro es lo protagónico. Sobre las personas que escriben dentro de este movimiento es importante resaltar que pueden entrar o salir de él, pero sin pertenecer totalmente. Incluso algunos de los textos pueden tener rasgos de lo extraño, sin estar completamente dentro de él. Además, no solo existe una literatura extraña, sino que hay al menos tres versiones que nos interesan: el weird, el new weird anglosajón y el New Weird latinoamericano, tema para otro video. Sin embargo, todo se resume en un desafío a la comprensión de la realidad, como los cuentos que componen esta antología. Hace mucho tiempo quería leer un libro de esta editorial, que es una propuesta nueva y con ediciones muy interesantes, como esa antología, Brecha, que según el prólogo se financió a través de Patreon. Me gusta que en oposición a los libros digitales, la apuesta sea por las particularidades del objeto físico. Es una buena edición que no es un sinónimo de caro, sino que es cuidado en sus detalles, con buenas ilustraciones a blanco y negro que complementan los cuentos y enriquecen la edición. También me di cuenta que algunos de los escritores traducidos muy difícilmente tienen ediciones en español, o al menos no recientes ni fáciles de conseguir, si no es por vestigio, y no es un caso aislado, donde editoriales pequeñas son las que están tomando grandes riesgos. Pero volviendo a Brecha, y como pasa casi siempre con las antologías, es imposible que todos los cuentos sean del mismo nivel, ni mucho menos que todos concuerden con el gusto del lector. Y como decía, no son tan interesantes aquellos en lo que lo raro es el elemento protagónico, pero es demasiado envolvente cuando funcionan como una base, o un tono desde el que desarrollan y priman los personajes, las historias, los puntos de vista que juegan con lo desconocido y que se caracterizan por una inconformidad con la realidad, como por ejemplo El terror verde, de Teresa Mira. El terror verde se refiere a los polinizadores, una especie de humanoplantas y que viven en una praga que lucha por no ser engullida a causa de una vegetación gigantesca. Años atrás se rociaron los cultivos con agentes de crecimiento vegetal desde globos aerostáticos. Efectivamente, crecieron los cultivos y los árboles, pero lo que nadie veía venir es que también lo hicieron las semillas que caen al suelo como bombas, los insectos y los polinizadores. En este mundo vive Havel y Milenko, una especie de sirviente y amante de Havel. En un punto son capturados por el terror verde y eso les permite conocerlos mejor. El crecimiento vegetal desbordado crea un nuevo ecosistema que contrasta y sirve para criticar lo absurdo e ilógico de las divisiones humanas, de su sistema social y económico. Lo raro aquí pareciera que no es esa mutación de la naturaleza, sino la manera en que las personas se conciben unas a otras. Esa sociedad ficticia termina por señalar lo extraño de la nuestra. Pero el weird no necesariamente tiene que ser social, sino que es muy interesante cuando indaga en los misterios de un pequeño lugar como en La luz bajo la piel, de Ramiro Sanchís. Este no es un cuento con un sentido unívoco, sino que el misterio es el centro. El protagonista recuerda a su tío Hilario, y el escenario es de Punta Piedra, en Uruguay, al que iba inicialmente como un niño y luego por encargos periodísticos. El lugar conserva una rareza. Es especial y su tío lo sabía. Su misma muerte está ligada a ese espacio y a algo denominado la luz mala. Lo poco que he leído de Uruguay siempre me ha gustado y apreciaré mucho si dejas recomendaciones en los comentarios sobre libros o cine de este país. Y ya que estás en los comentarios, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho aún y activa esa campana para que no te pierdas ningún video. La escritura del cuento tiene una especie de cadencia que hace demasiado fluida la lectura, una lectura que conduce un viaje a otro lugar o a otro tiempo, o las dos, con tintes de investigación desde el misterio que emana del tío, pero también hacia el interior del protagonista, con un final que lejos de liberar la atención alimenta el misterio. Esa es la primera historia de la antología y cuenta con una gran atmósfera que introduce inmediatamente al lector en la dinámica de lo extraño.
Pero si hablamos de atmósfera, es imposible no mencionar el caso de Yuri Saistev, de S.L. Edwards. Este es quizá el cuento mejor escrito o traducido, o ambas, de la antología. Yuri Saistev es un soldado que trabaja en las prisiones del Gulag ruso, campos de concentración para trabajos forzados. La labor de Yuri es conducir un camión de cadáveres y sepultarlos o abandonarlos más bien en las agrestes tierras de Siberia. Pero en uno de sus recorridos se da cuenta que en el camino ya no están los cadáveres y luego el motor y la radio fallan. Al salir del camión se encuentra con un cadáver, pero no uno de los que llevaba. La tormenta de nieve que enfrenta pareciera ser una réplica de lo que sucede en su cabeza. No se sabe si algo más está en ese lugar o es una especie de delirio. Creo que este cuento se merece su propio video. Las palabras que lo van hilvanando son una especie de brochazos con los que se va pintando la atmósfera. Ningún otro relato de la antología lo hace tan bien. Transmite intensamente la desolación, la soledad y la tensión. Tiene una gran cercanía con el terror, que emana en gran medida del paisaje. Sin lugar a dudas, el weird es un tema al que volveremos, no solo porque son complejas sus variaciones, sobre todo en Latinoamérica, sino porque en esa lógica del desafío al realismo produce historias únicas e impredecibles, que además revelan un conjunto de editoriales emergentes y arriesgadas. Espero que este episodio también te sirva para introducirte en la literatura extraña, y gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta la próxima.